Un estudiante pobre se casó con una mujer rica de 71 años. 7 días después, se sorprendió al darse cuenta de que. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Un joven llamado Daniel Ramírez, de 23 años, caminaba con paso cansado por la acera mojada. Llevaba una mochila al hombro y el ceño fruncido, pensando en sus deudas y las cuentas que se acumulaban sin compasión. Mamá está enferma, murmuró para sí, con el recuerdo de las facturas médicas flotando en su cabeza. No puedo fallarle, no después de todo lo que ha hecho por mí y por mi hermana. El teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus pensamientos. Al revisar la pantalla, notó un número desconocido. Sintió un leve escalofrío, pero decidió contestar. Sí. ¿Quién habla? La voz femenina que respondió era firme, casi intimidante. Señor Ramírez, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Montero. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante. ¿Podríamos vernos esta noche a las 7 en Montero Bistro? ¿Disculpe? Repitió Daniel con asombro, sin saber ni quién era ella ni cómo había obtenido su número. No entiendo. Le explicaré en persona. Llegue puntual, por favor. La llamada terminó sin dar margen a más preguntas. Daniel se quedó pasmado, sosteniendo el teléfono con la mirada perdida. Tenía la intuición de que algo grande estaba a punto de suceder. Esa noche, la lluvia caía con más fuerza. Daniel llegó al bistró luchando contra el viento y el agua. Su chaqueta estaba empapada, y sentía que el clima reflejaba su propia tensión interna. Al entrar, se sacudió el exceso de gotas y recorrió el lugar con la mirada. En una mesa del fondo, una mujer elegantemente vestida y de cabello grisáceo levantó la mano para llamarlo. Tome asiento, señor Ramírez, dijo, con voz tranquila pero llena de autoridad. Disculpe, ¿usted es la señora Montero? Preguntó Daniel, notando el aire sofisticado que la rodeaba. Así es. Me alegra que haya venido, a pesar del clima. Sé que tiene muchos problemas financieros, deudas heredadas de su padre, la salud de su madre, la matrícula de su hermana, y he pensado en una solución que puede servirle. Daniel se echó hacia atrás en la silla, cauteloso. ¿Qué tan informada estaba esta mujer? ¿Cómo sabe todo eso? Inquirió, tratando de mantenerse firme aunque por dentro estuviera lleno de dudas. Sé más de lo que imagina. Le propongo un trato, necesito que se case conmigo. A cambio, yo cubriré sus deudas y le aseguraré una vida cómoda. Daniel parpadeó, pensando que no había escuchado bien. ¿Casarme con usted? Es una broma, supongo. Soltó con una risa nerviosa. Beatriz, imperturbable, se limitó a observarlo con sus ojos azules muy fijos en él. No se trata de amor, señor Ramírez. Es una especie de acuerdo de negocios. Usted gana estabilidad y yo, compañía. Mi oferta no estará disponible para siempre. El cerebro de Daniel dio vueltas. ¿Un matrimonio por conveniencia con una mujer que, a simple vista, podría ser su abuela? Esa misma noche, al llegar a su diminuto departamento, habló con su madre. Ella se notaba extenuada por los tratamientos médicos. Hijo, sé que suena descabellado, susurró la madre al terminar de escuchar la historia. Pero si esa señora puede ayudarnos, tal vez debas pensarlo. Daniel sentía un conflicto en el pecho, debatiéndose entre el orgullo y la urgencia económica. ¿Vendía su libertad y su juventud, o aceptaba la oportunidad de salvar a su familia? La realidad lo golpeó con crueldad. Al día siguiente, se presentó nuevamente en el bistró para dar su respuesta. Señora Montero, aceptaré su propuesta. Pero necesito entender bien cuáles son sus condiciones. Beatriz sonrió con un matiz de triunfo. Firmaremos un contrato prenupcial que cubra cada aspecto legal y financiero. Todo estará a su favor, señor Ramírez. En menos de una semana, Daniel se encontró en un juzgado pequeño, vistiendo un traje impecable que ni siquiera había pagado. No hubo flores, ni invitados, ni sonrisas sinceras. Solo el abogado de Beatriz, el notario y un juez que ofició la ceremonia de la manera más expedita posible.
Cuando terminaron, Beatriz habló en un tono seco: «Bienvenido a tu nueva vida, Daniel». Él, confundido y un poco asustado, solo pudo asentir. Se preguntaba si había salvado a su madre, o si había firmado su propia condena. Al salir, la lluvia continuaba cayendo sin piedad y el clima frío reflejaba el nudo en su garganta. Esa misma tarde, un coche los llevó a la mansión de Beatriz. Era un lugar enorme, con una fachada de piedra casi tan imponente como escalofriante. Al entrar, Daniel se sintió diminuto, como si fuera un invitado incómodo en su propio matrimonio. «Tu cuarto está en el ala este», indicó Beatriz con formalidad. «La cena es a las 7. Trata de no llegar tarde». Daniel subió las escaleras con su maleta y un nudo en el estómago. La habitación era tan lujosa que no sabía ni por dónde empezar a explorar. Sin embargo, la opulencia no lograba tapar un ambiente gélido, carente de calidez humana. Esa noche cenaron en una mesa larguísima. Beatriz, en un extremo, cortaba su carne con tanta elegancia como frialdad. «Imagino que tardarás un poco en acostumbrarte», dijo ella con una leve sonrisa forzada. «Sí, es diferente a todo lo que conozco», respondió Daniel, sintiendo que sus palabras salían atropelladas. Pasaron varios días. Daniel notó rápidamente que el personal de servicio actuaba de modo extraño. Apenas le dirigían la mirada y parecían susurrar cosas a sus espaldas. «¿Te fijaste en él?», alcanzó a oír en una ocasión, detrás de una puerta entornada. «¿Crees que sabe algo?», murmuró otra voz. Daniel no comprendía a qué se referían, pero no se sentía bienvenido. Una tarde, revisando la enorme biblioteca de la mansión, se topó con el escritorio de Beatriz lleno de papeles importantes. Sin pensarlo dos veces, comenzó a hurgar. Fue entonces que encontró una pequeña llave antigua, con decoraciones muy llamativas. «¿Qué abrirá esto?», se preguntó, mientras la guardaba apresuradamente en el bolsillo al oír pasos en el pasillo. Esa misma noche, aguardó a que todo quedara en silencio. Con la mansión a oscuras, salió de puntillas por los fríos pasillos. La puerta a la que se dirigía tenía un pomo de bronce tallado con delicadeza, siempre cerrada bajo llave. Introdujo la pequeña llave con cuidado y oyó el suave clic de la cerradura. «Veamos», susurró, abriendo la puerta con el pulso acelerado. El interior de la habitación parecía congelado en el tiempo, muebles cubiertos de polvo, fotos de Beatriz en su juventud junto a un hombre que debía ser su difunto esposo, y otra pareja que Daniel no reconocía. En una mesa se acumulaban papeles viejos y, al revisarlos, empezó a unir piezas del pasado. Eran documentos legales y cartas dirigidas al padre de Daniel, acusándolo de fraude y engaños que habían llevado a la quiebra a la familia Montero. Había duras reclamaciones, incluso una sobre la muerte del esposo de Beatriz, como si fuera consecuencia del escándalo financiero. De pronto, encontró su propio nombre en un acta matrimonial con fecha anterior a la boda oficial. Fue evidente que Beatriz lo había planeado todo con mucha antelación. «Le quitaré todo, igual que su padre le quitó todo a mi familia», leyó Daniel, sintiendo un escalofrío cuando se topó con esa frase en uno de los papeles. Apenas comprendió la magnitud del asunto, la puerta se cerró bruscamente a sus espaldas. Sobresaltado, se dio la vuelta y se encontró con Beatriz, mirándolo con un semblante glacial. «¿Te diviertes, Daniel?», preguntó ella con un tono tan frío que le heló la sangre. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué te casaste conmigo de verdad?», soltó él, mostrándole las cartas que había encontrado. «No es asunto tuyo», replicó Beatriz con la voz tensa. «Tu padre nos dejó en la ruina, y yo no pienso quedarme de brazos cruzados. Creí que habías entendido el trato, yo te resuelvo la vida y tú solo cumples tu parte». Daniel sintió un nudo en la garganta. Había caído en una trampa perfecta. Esto es venganza, ¿verdad?», siseó, sintiendo la rabia hervir en su interior. «¿Por qué desquitarte conmigo? Yo no tuve la culpa de lo que mi padre hizo». «La culpa es relativa», respondió Beatriz, ajustándose un mechón de cabello perfectamente peinado. «Suficiente por hoy. Mejor preocúpate de no volver a husmear, o terminarás peor que tu padre».
Sin decir más, Beatriz se marchó y dejó a Daniel allí, rodeado de los rastros polvorientos de una historia trágica. Las noches siguientes, Daniel tuvo problemas para dormir. Podía oír a Beatriz hablando por teléfono, dando órdenes a alguien. Algo sobre transferencias, negocios turbios y fechas límite. Por la mañana, encontró al mayordomo, un hombre de voz pausada y ojos que parecían haberlo visto todo. «Necesito ayuda», le dijo Daniel. «Creo que me metí en un lío muy grande». El mayordomo inspiró hondo. «Lo imagino, joven. No es la primera vez que veo situaciones complicadas en esta casa. Pero le sugiero que tenga mucho cuidado». Las palabras del mayordomo solo confirmaron las sospechas de Daniel. Beatriz estaba involucrada en asuntos oscuros y no se detendría ante nada con tal de lograr su objetivo. Daniel tenía que hacer algo. Desesperado, contactó a un viejo amigo de la Facultad de Derecho, llamado Andrés. Con la excusa de discutir un proyecto de clase, le preguntó sobre la posibilidad de invalidar acuerdos matrimoniales si se firmaron bajo amenazas o mentiras. En principio, sí, dijo Andrés, pero debes presentar pruebas sólidas para demostrarlo. Daniel reunió cada papel o evidencia que pudiera incriminar a Beatriz y descubrir sus verdaderas intenciones. Con cautela, se colaba en la oficina de su flamante esposa cuando ella salía, tratando de no levantar sospechas. Poco a poco, encontró documentos que no solo hablaban de la estafa que el padre de Daniel había perpetuado, sino de múltiples maniobras de Beatriz para recuperar su fortuna mediante fraudes y sociedades dudosas. El odio acumulado en ella era más fuerte de lo que Daniel hubiera imaginado. «Así que mi papá la arruinó», se decía Daniel en voz baja, leyendo los papeles en plena madrugada. «Y ahora ella quiere pagarme con la misma moneda, o algo peor». La tensión explotó una mañana en la sala de la mansión. Daniel confrontó a Beatriz y puso frente a ella varias hojas que revelaban su plan. «Lo descubrí todo», dijo, intentando sonar firme aunque el corazón le palpitaba a 1000 por hora. «Sé que has falsificado documentos y que buscas hundirme como parte de tu venganza contra mi familia». Ella levantó una ceja con desprecio. «¿Crees que descubrirlo todo te hará salir victorioso? Tu padre me lo arrebató todo, Daniel. ¿Acaso crees que me importan las consecuencias? La muerte de tu esposo no fue culpa mía», dijo Daniel, esforzándose por mantener la calma. «Lo lamento, pero yo no tuve nada que ver. Castigarme no te devolverá lo que perdiste». Beatriz guardó silencio unos instantes. Parecía debatirse internamente, quizá recordando su propia historia. «Puedes odiarme si quieres», musitó ella, «pero dudo que puedas detenerme». De pronto, el motor de un auto se oyó en la entrada. Unos golpes sonaron en la puerta principal y, en cuestión de segundos, la sala se llenó de agentes de policía. Andrés, el amigo de Daniel, apareció junto con ellos. «Señora Montero, hay una orden de arresto en su contra», anunció uno de los oficiales. «Se le acusa de fraude y otras actividades ilegales. Tiene derecho a guardar silencio». Beatriz miró a Daniel con una mezcla de furia y derrota. «Tú los llamaste», afirmó, con la voz cargada de rencor. «No me dejaste otra opción», contestó Daniel, evitando su mirada. Beatriz salió escoltada por los agentes, pero antes de cruzar la puerta se volvió hacia él con ojos penetrantes. «Que la venganza no te consuma como a mí», susurró. «Nadie gana cuando el rencor se apodera de todo». Daniel la observó partir, con un sabor amargo en la boca. Había entregado toda la información que recopiló para que la justicia actuara. Su matrimonio con Beatriz había sido una farsa, pero al menos la pesadilla parecía llegar a su fin. Pasaron algunas semanas antes del juicio. Daniel tenía sentimientos encontrados. Por un lado, había protegido a su familia y sacado a la luz los planes oscuros de Beatriz. Por otro, no podía evitar cierta pena por aquella mujer que había vivido consumida por el odio y el deseo de revancha. Cuando inició el proceso en el tribunal, Daniel fue citado para dar su testimonio. Beatriz, al otro lado de la sala, lo miraba con una mezcla de resignación y algo parecido a la tristeza. El juez escuchó los cargos y revisó las pruebas, dictaminando el castigo que correspondía. «Beatriz», murmuró Daniel, casi en un susurro,
mientras salía del tribunal después de testificar. Ella no dijo nada, pero sus ojos, cansados, parecían decirle muchas cosas que las palabras no podían abarcar. Días después, un abogado de la confianza de Beatriz llamó a Daniel y le pidió que regresara a la mansión por última vez. «Quisiera que recojas algo que la señora Montero dejó preparado», explicó por teléfono. Daniel, extrañado, acudió. El lugar se sentía más vacío que nunca, sin su dueña, la mansión era un cascarón frío y silencioso. El abogado le entregó la escritura de la propiedad, junto con una carta escrita por la propia Beatriz, con letra elegante y firme. «Léela cuando tengas un momento a solas», dijo el abogado, despidiéndose con un apretón de manos. Daniel se sentó en una butaca del enorme vestíbulo y abrió la carta con manos temblorosas. «Daniel, la venganza me cegó por años, haciendo que me obsesionara con arruinar a tu familia. Perdí el rumbo. No quiero que mi historia termine solo como una mujer amargada que buscaba ajustar cuentas. Este lugar es tuyo si lo deseas, aunque creo que no te provocará buenos recuerdos. Tal vez puedas convertirlo en algo distinto, en un espacio que represente un nuevo comienzo. Perdóname por arrastrarte en mi espiral de rencor. Gracias por demostrarme que se puede salir de la oscuridad. Beatriz». Daniel suspiró, sintiendo una congoja inexplicable. Vendió la mansión poco tiempo después. Con el dinero de la venta pagó las deudas que quedaban en su familia y aseguró la atención médica de su madre. También se dio el lujo de crear un pequeño fondo de becas en memoria del esposo de Beatriz, deseando transformar algo tan negativo en una contribución a estudiantes necesitados. Regresó a su rutina académica con un propósito renovado. Se involucró en prácticas de asesoría legal para personas con escasos recursos, intentando que sus experiencias le sirvieran a otros. Una tarde, mientras se encontraba sentado en un parque del campus, recibió una carta procedente de la cárcel, enviada por Beatriz. Al leerla, encontró palabras reflexivas sobre la redención y la importancia de soltar el odio. Decía algo sobre la fuerza del perdón y cómo ella, al final, había comprendido que dañar a otro no devolvía la paz que buscaba. Daniel se guardó la carta en el bolsillo, contemplando el cielo despejado. Sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, al fin, las nubes grises que cubrían su vida se hubieran dispersado. «Tal vez todos podamos cambiar», murmuró. Al cabo de un año, Daniel organizó un evento sencillo para entregar las primeras becas del fondo que había creado. Los asistentes, jóvenes llenos de ilusión, no tenían idea del trasfondo tan complejo que se escondía detrás de aquel acto de generosidad. Pero para Daniel, cada palabra que pronunciaba estaba teñida de la historia que había vivido. Una historia de traición, venganza y, finalmente, aprendizaje. Terminada la ceremonia, respiró hondo, sintiendo que había cerrado un ciclo que le había costado mucho dolor, pero que también le enseñó la posibilidad de transformar la adversidad en algo positivo. «Me acuerdo del primer día que vi llover de esa forma tan intensa», comentó Daniel a uno de los becarios, evocando con nostalgia aquella época en la que su vida dio un giro insospechado. «Ese día pensé que mi mundo se desmoronaba, pero a veces las tormentas nos obligan a buscar salidas que jamás imaginamos». El becario lo escuchó con atención, sin sospechar lo profundas que eran las raíces de esa reflexión. Daniel lo despidió con una sonrisa amable, deseándole mucha suerte en sus estudios. Luego tomó sus cosas y se dirigió a la oficina del Centro de Ayuda Legal donde ahora colaboraba, dispuesto a seguir apoyando a quienes más lo necesitaban. Esa tarde, mientras ordenaba expedientes, Daniel recibió una llamada telefónica. «¿Hola?», dijo con tono neutral. «Buenas, señor Ramírez. Le habla el alcaide del penal donde se encuentra la señora Montero. Ella ha estado preguntando por usted, quiere saber si podría visitarla». Daniel se quedó en silencio. Su corazón latió con fuerza. Pensó en la carta que Beatriz le envió tiempo atrás y en las últimas palabras que intercambiaron en el juicio. Sintió un extraño impulso de comprensión hacia ella, a pesar de todo. Tras pensarlo unos segundos, accedió a la visita, convencido de que enfrentar el pasado, a veces, es la mejor forma de crecer.
Una semana después, Daniel atravesó los pasillos fríos y opresivos de la prisión, siguiendo las indicaciones de un guardia. Al llegar a la sala de visitas, vio a Beatriz sentada tras un vidrio, con audífonos para poder hablar. Se veía cansada, más delgada, pero con la mirada menos dura que antes. «Hola, Daniel», pronunció ella con suavidad. «Hola», respondió él, sentándose. «¿Cómo está?» Beatriz esbozó una leve sonrisa irónica. «He estado mejor, pero las paredes aquí me han servido para reflexionar mucho». Daniel esperó, sin saber exactamente cómo llevar la conversación. Ella finalmente tomó aire. «Solo quería agradecerte por lo que hiciste, aunque suene raro. Fuiste honesto, incluso cuando eso significaba entregarme a la justicia. Al final, me di cuenta de que vivir movida por el rencor no me devolvió nada, y mi castigo ha sido enfrentar mis propios demonios». Daniel la escuchó con atención, sintiendo una leve compasión hacia ella. «A veces nos toca cargar con los errores de otros», dijo en voz baja. «Pero entiendo tu dolor, y ojalá esto te ayude a encontrar algo de paz». Beatriz inclinó la cabeza en señal de aprobación. Antes de que se terminara el tiempo de la visita, le contó que se había inscrito en algunos programas de rehabilitación y que leía libros sobre cómo manejar la ira y el resentimiento. Daniel se fue de allí con el corazón un poco más liviano, sintiendo que, a su manera, Beatriz también estaba buscando redención. Los meses transcurrieron con calma. El fondo de becas empezó a beneficiar a más estudiantes y Daniel se graduó con honores en la Facultad de Derecho. Sus orígenes humildes y la experiencia que había vivido le dieron un enfoque distinto a su profesión. Se dedicó a casos que, en el pasado, quizá habrían sido menospreciados, pero ahora entendía el valor de brindar justicia a quienes no pueden costearla. Por las noches, aún recordaba la tensión de aquella lujosa mansión, los secretos descubiertos en la penumbra y la forma en que Beatriz había manipulado su desesperación para buscar venganza. Aún así, no guardaba odio. Sabía que de todo aquello había surgido un nuevo camino para él y para su familia. Su madre, por suerte, había mejorado muchísimo con los nuevos tratamientos médicos que Daniel pudo costear. Su hermana menor terminó la preparatoria y decidió seguir los pasos de Daniel en la universidad, llena de ilusión y con una enorme esperanza en el futuro. Cada cierto tiempo, Daniel recibía una carta de Beatriz. Aunque no se habían hecho cercanos, mantenían una comunicación inusual. Ella le contaba sobre cómo su proceso de introspección en la cárcel avanzaba y los libros que estaba leyendo. Daniel, por su parte, le respondía contándole los avances del fondo de becas y algunos logros de los estudiantes beneficiados. «A veces me pregunto si todo esto valió la pena», le escribió Beatriz en una ocasión. «No puedo recuperar lo que perdí, ni cambiar las malas decisiones que tomé, pero al menos puedo ver que las personas que ayudaste con ese fondo están haciendo un buen uso de los recursos. Tal vez, de algún modo, esté aportando algo positivo». Daniel leyó esas palabras con una punzada en el pecho, reflexionando sobre la ironía de todo el asunto. El dinero que alguna vez Beatriz pretendió usar para hundirlo, ahora se destinaba a proyectos que daban esperanza a otros. Era el giro más inesperado que pudo imaginar. Un día, mientras caminaba por el campus para dar una plática motivacional a los nuevos beneficiarios, tropezó con un recordatorio de su antigua vida. Un viejo amigo de la preparatoria lo llamó desde la distancia. «Daniel, ¿sigues en la ciudad?» «Pues sí, estudié Derecho y ahora trabajo aquí ayudando a la gente», respondió Daniel con una sonrisa. El amigo lo felicitó y le preguntó qué había sido de su familia, de su padre y de las dificultades que había tenido. Daniel dudó por un instante, pero luego, con calma, relató una versión resumida de su increíble historia: las deudas, el matrimonio inusual con Beatriz, la venganza de ella y todo lo que surgió después. «Vaya, eso suena como una novela», bromeó el amigo, sorprendido. «Te juro que lo viví en carne propia», contestó Daniel, con un tono divertido pero consciente de la gravedad de aquellos sucesos. «Al final, lo que rescato es que, incluso de las peores situaciones, podemos sacar algo bueno». Tras despedirse, Daniel continuó su camino. Por la noche, se sentó a revisar algunos documentos sobre casos de estafas y fraudes que estaba llevando.
En cada uno, ponía un esfuerzo especial, quizá porque entendía mejor que nadie el daño que este tipo de crímenes podía causar en la vida de las personas. Muchas veces encontraba clientas y clientes tan desesperados como él lo estuvo tiempo atrás. Señor Ramírez, solían preguntarle. ¿Cree que este caso tenga solución? ¿Podremos salir adelante? Y Daniel, mirándolos con empatía, respondía, no prometo milagros, pero haré todo lo posible para defender sus derechos. Yo sé lo que se siente estar al borde del abismo. Mientras los días y los meses seguían avanzando, Daniel se fue forjando una reputación de abogado honesto y comprometido. El pasado seguía presente en los recuerdos y en las cicatrices emocionales, pero había transformado ese dolor en un motor para ayudar a otros. Finalmente, un año más tarde, recibió una notificación de que Beatriz tendría la posibilidad de salir bajo libertad condicional si cumplía con ciertos requisitos. Daniel meditó si debería asistir a la audiencia donde decidirían su futuro. Al final, sintió que ya no guardaba resentimiento y, además, sabía que su testimonio podría pesar. Cuando llegó el día, se plantó una vez más en un tribunal. Ver a Beatriz tras tanto tiempo fue impactante. Parecía más frágil, con el cabello plateado y el semblante cansado, pero en sus ojos no había ese fuego de venganza que antes lo intimó tanto. El juez permitió que Daniel hablara. Explicó que, pese a todo, no deseaba ver a Beatriz pudriéndose en prisión hasta el último de sus días. Reconoció el daño que había causado, pero también habló de las cartas de arrepentimiento que había recibido de ella. Todo ser humano debe enfrentar las consecuencias de sus actos, concluyó Daniel. Pero también creo en la oportunidad de enmendar errores y aportar algo positivo a la sociedad. El juez escuchó sus palabras con interés. Tras deliberar, anunció que concedería la libertad condicional a Beatriz bajo seguimiento estricto. Al salir de la sala, Daniel y ella se miraron un momento. Gracias por no hundirme más, murmuró ella, en un tono muy distinto al que usaba en la mansión. Daniel solo asintió, sin necesidad de añadir algo más. Podía sentir cómo ese capítulo, cargado de dolor y aprendizaje, se cerraba poco a poco. Los días que siguieron, Daniel recibió noticias de que Beatriz se había mudado a un apartamento sencillo, lejos de la opulencia que la rodeó toda su vida. Al parecer, estaba asistiendo a reuniones de apoyo y había encontrado un pequeño trabajo administrativo para reinsertarse. No buscaba lujos, solo una vida tranquila. Daniel sonrió al enterarse, después de todo, cada quien elegía su camino de redención. Con el paso del tiempo, Daniel se graduó con un reconocimiento especial por su labor social, y los becarios que él apoyó continuaron avanzando en sus carreras. Aquella mansión, vendida a una familia que la restauró, empezó a formar parte de un recuerdo lejano. Daniel jamás quiso volver a cruzar el umbral de sus puertas, pero sonreía al imaginar un futuro más luminoso para ese lugar cargado de historias. Finalmente, un sábado por la tarde, Daniel organizó un pequeño encuentro para los estudiantes beneficiados por el fondo. Muchos estaban a punto de licenciarse o de emprender proyectos personales. Antes de servir la comida, Daniel se dirigió a ellos. Hace no mucho tiempo, mi vida dio un giro inesperado. Creí que todo estaba perdido, pero a veces las desgracias nos impulsan a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado. Quiero que entiendan que, si hoy pueden estudiar, también es gracias a alguien que alguna vez cometió errores terribles. Ese dinero que llega a ustedes no es una bendición caída del cielo, es el resultado de que las malas decisiones pueden transformarse en segundas oportunidades. Los presentes aplaudieron y algunos se acercaron a agradecerle. A Daniel se le formó un nudo en la garganta, recordando lo lejos que había llegado. Su madre, que estaba ahí, lo abrazó con lágrimas de orgullo. Esa noche, antes de acostarse, Daniel echó la vista atrás por última vez. Rememoró su encuentro con Beatriz, el día que decidió casarse con ella, los momentos de angustia, la confrontación, el arresto, y cómo cada pieza encajó para guiarlo a un propósito más grande que sus propios problemas. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, aquella experiencia forjó un hombre más compasivo, capaz de comprender el dolor ajeno y comprometido con cambiar la realidad de quienes habían caído en desgracia por razones similares. Y así,
con esa paz interior que tanto le había costado conseguir, Daniel se durmió, sintiendo que el mundo era un lugar un poco mejor si cada persona encontraba el valor para dejar atrás el rencor y convertirlo en algo constructivo. Tal vez, se dijo en voz baja, dejándose abrazar por el sueño, si todos entendiéramos que la venganza no sana el pasado, viviríamos con menos odio y más esperanza. El silencio de la noche se convirtió en el telón perfecto para cerrar el ciclo de esa historia. Una historia que, curiosamente, comenzó con una propuesta inverosímil, pero que terminó enseñando la fuerza que puede brotar cuando se elige el perdón y la determinación de no repetir los errores de quienes nos precedieron. Y hasta aquí llegamos, susurró Daniel en sus últimos instantes de vigilia. Gracias por todo lo aprendido. Si te gustó esta historia y te conmovió su mensaje, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas y dejes tus comentarios. Tu apoyo es muy valioso para seguir compartiendo relatos que nos recuerdan la importancia de las segundas oportunidades y la capacidad de reinventarnos, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por acompañarnos hasta el final.